Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy vamos a tocar un tema que a mí me parece muy bonito: la consagración de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cuando yo era un joven seminarista, incluso años después, el Levítico me parecía uno de los libros más aburridos de toda la Biblia. Siempre que leía la Biblia entera, pasaba por el Levítico como el que pasa por un desierto, deseando atravesarlo cuanto antes. Al menos en el resto de libros había batallas, había anécdotas, episodios, pero desde luego no me gustaba nada el Levítico. Pero conforme pasaron los años y fui profundizando en el conocimiento de la Sagrada Escritura, dije: esto no puede ser. Haz un esfuerzo, trata de ver qué te está diciendo a ti Dios a través de este libro, porque este libro no lo puso Dios en la Sagrada Escritura como una mera cuestión histórica, como una mera cuestión erudita, lo puso para decirte algo. Y entonces empecé a leerlo y releerlo. Señor, ¿qué me quieres decir? Jamás me pude imaginar en los años anteriores que Dios me iba a decir tantísimas cosas a través de este libro, a través de este desierto. Una de esas joyas preciosas es la consagración de los sacerdotes. Consagración de los sacerdotes, que yo la voy a resumir, voy a simplemente bosquejarla, pero mientras la bosquejo, recordad que Dios nos dice a través de la carta a los Hebreos que el sacerdocio nuestro está prefigurado en el sacerdocio antiguo. Son dos sacerdocios, el sacerdocio levítico y el sacerdocio de la Nueva Alianza. Y sin embargo, el sacerdocio de Cristo, y por lo tanto el nuestro, está explicado en el antiguo sacerdocio, no solo en el Levítico, en todos los libros donde aparece. Esto es formidable. ¿Cuánto nos hubiera gustado escuchar a Jesús hablarnos a los sacerdotes? Pues lo tenemos en su palabra, en la palabra de Dios. Lo tenemos explicado a través de misterios muy profundos que son mejor para meditarlos cada uno en la oración. Yo voy a hacer un bosquejo que siempre es algo más árido, pero no es fácil explicarlo bien cuando se trata de cosas tan misteriosas. Es, por ejemplo, en este pasaje acerca de la consagración, cuando nos damos cuenta de cuántas cosas nos quiere decir Dios acerca de nosotros, de qué importante es el sacerdocio. Es una de las cosas más sagradas que hay en el mundo. Vuelvo a deciros, ya lo he dicho al principio, que en este retiro no me voy a dedicar a explicar la labor caritativa. La labor caritativa forma parte de nuestro trabajo, ni tampoco otros aspectos, como, en fin, el sacerdote como predicador. Sobre eso sí que hablaré un poco. Me quiero centrar en el presbítero como sacerdos, como sacerdote, como persona sagrada. Y este texto que vamos a leer, que es del capítulo 8 del Levítico, nos lleva a entender que el ministerio que Dios nos ha ofrecido y nosotros voluntariamente hemos tomado, nos consagra.
Uno no se consagra para trabajar en una multinacional o en una empresa. No. Incluso el estamento militar, que es verdaderamente otro estamento, uno puede dejar el ejército si quiere. Y el estamento militar, siendo un mundo tan distinto al resto de categorías laborales, tampoco se puede ni comparar a una vocación tan transformante como es el sacerdocio. Lo mismo que el militar acaba teniendo una mentalidad militar, un comportamiento militar, ama su pequeño mundo de los cuarteles, de sus jerarquías, sus símbolos, su patriotismo, su disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, pero muchísimo más, porque ya no es algo humano, es el sacerdocio. Nadie de los que estáis aquí piense en términos humanos respecto a su diócesis, o a la parroquia, o a la relación con el obispo, o con el magisterio. Es algo sagrado. Es un trabajo que nos santifica. Es un trabajo que, si lo hacemos bien, el contacto con las cosas sagradas, la palabra de Dios que va a salir de nuestra boca cada vez que la proclamamos, nos va transformando. Esa es la aventura de la vida de un sacerdote. Cierto que todo cristiano, cuando use la palabra cristiano, la uso en su sentido propio. Si quiero decir protestante, diré protestante. Cierto que todo cristiano tiene que santificarse a través de la vida en Dios. Pero es que nosotros estamos en contacto con las cosas sagradas. Es que otro bautizado se va a santificar fabricando zapatos, trabajando en una cocina, dando clases de matemáticas en una escuela, pero nuestro trabajo es con cosas sagradas. A no ser de que nosotros nos impermeabilicemos, nos cerremos, nos vamos a ir santificando. Por eso, el sacerdote con su trabajo o se santifica o se envilece. Por eso hemos visto con nuestros ojos cómo hay sacerdotes que cuando llegan a la ancianidad son venerables sacerdotes, patriarcas, pozos de ciencia de Dios y llenos de virtud. Y otros, todo lo contrario. La peor clase de pecadores la vamos a encontrar en los sacerdotes judas. Porque al menos el laico que ha caído, casi todo suele ser debilidad. Casi todo suele ser la pasión que le ha arrastrado. Pero sigue teniendo fe, sigue teniendo ese deseo de no ofender a Dios. El sacerdote, para resistir la gracia, para resistir los llamamientos, se va envileciendo mucho más. Y por supuesto puede acabar perdiendo la fe. Puede acabar acercándose cada vez más hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Solo sabe Dios si ha llegado ahí. Fijaos, por lo tanto, lo muy en serio que tenemos que tomarnos este trabajo. Fijaos que en nuestro trabajo recibimos diariamente, y a veces más de una vez, los sagrados misterios del cuerpo y la sangre de Cristo. No lo tengo aquí buscado. Todos conocéis ese famosísimo texto de la carta a los Corintios en que
San Pablo dice, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir, es decir, como si fuera el pan y el vino común, come y bebe su propia condenación. Buscad ese texto, que es muy fácil encontrarlo, y seguid leyendo unos pocos versículos después. Y os encontraréis con que dice, yo no sé cómo fui tan ciego para no ver lo que estaba allí. Por eso hay entre vosotros tantos que están enfermos o han muerto, porque han comido y bebido el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir. Yo tenía la idea, cuando era seminarista, de que la comunión tenía que ser una fuente de salud hasta para el cuerpo. Si aquella mujer tocando el manto quedó sana, ¿cuánto más debe ser una fuente de bendiciones para el cuerpo? No ya tocar el manto, sino recibir el misterio de Cristo encarnado dentro de mi cuerpo. Por supuesto que al final enfermamos nosotros, porque la enfermedad tiene su misión en nuestra santificación, porque es una participación en la pasión de Cristo. Y entonces hasta el más santo Dios le puede permitir todo tipo de enfermedades. Sí, pero solo en el cielo veremos cuántas veces el mecanismo de nuestro cuerpo debía haberse averiado y Dios dijo, hago el milagro. Pues bien, esto lo pensaba siendo seminarista, y un buen día leyendo las obras de Santa Teresa de Jesús encontré que lo decía, tal cual. Lo acabo yo de expresar con otras palabras. Pero yo tenía después, con el pasar de los años, otra sensación. Si tomar este misterio sacratísimo es una fuente de bendición para el cuerpo, recibirlo sacrílegamente no solamente es una fuente de corrupción para el alma, sino que lo debe ser también para el cuerpo. Y entonces yo tenía esta intuición, pero nunca lo había oído. Me la guardé para mí. Hasta que leí ese versículo que viene después del otro que os he dicho, el de la carta a los Corintios. Leedlo en una traducción lo más literal posible. La Biblia de Jerusalén está bien, y veréis que dice lo que dice, que en esa comunidad hay muchos enfermos y otros que han muerto porque recibieron mal el cuerpo y la sangre de Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo repito porque es tremendo. El que recibe la Sagrada Comunión de un modo sacrílego está recibiendo la corrupción de su misma salud corporal. En la Edad Media había obispos corruptos, había algún que otro obispo incluso que tenía un amante, pero no celebraban misa. Ellos cada día y los domingos se revestían con ropas litúrgicas o bellas ropas corales, se iban a un lugar especial del presbiterio con un reclinatorio y una bonita sede, o se iban a su lugar en el coro con otros clérigos y escuchaban misa, pero no comulgaban. Mal está en que aquellos hombres no fueran hombres renacidos del Espíritu, pero fijaos que ellos tenían conciencia de que la Sagrada Eucaristía es algo muy serio. Una cosa es que yo tenga una querida y haya caído, pero no voy a recibir el cuerpo de Cristo. Y hubo obispos, arzobispos y cardenales y papas que no celebraron misa. Papas sí que algunos celebraban misa algunas pocas veces al año, pero los otros había algunos que en años no habían celebrado. Un detalle edificante.
El cuerpo de Cristo nunca se recibe en vano, nunca. Eso es una cosa que tenemos que entenderla. Si el sacerdote tiene la desgracia de caer en la impureza, que va a ser quizás pues la fuente más frecuente de que alguna vez algún presbítero pues pueda no estar en gracia de Dios, enseguida confesarse, enseguida. No dejéis que el pecado eche raíces en vuestra alma. Si tenéis la costumbre, aquel que esté luchando contra un vicio, de caer alguna que otra vez, enseguida. Para eso lo ideal es tener un sacerdote que os conozca bien, que ya no sintáis vergüenza, porque os conoce como la palma de la mano. Entonces, uno que sea un padre espiritual, que os pueda dar consejos, que no tengáis vergüenza. Un padre que diga, mira, ven aquí 1 o 100 veces, yo no te voy a rechazar. Serás tú el que perderás ya la esperanza, el que dirás, ya no tengo remedio, pero yo no te voy a rechazar. Y entonces, en esa lucha, Dios da la gracia para vencer. Pero si se deja la confesión y empieza a echar raíces, cada vez es más difícil. La conciencia advierte menos. La pureza es esencial. Nunca nadie en este estamento clerical, en este estado clerical, puede decir, no, yo hago mi trabajo aunque tengo esta debilidad. No, es que el trabajo va unido a la rectitud, al cumplimiento de los santos mandamientos de Dios, a la pureza. Porque nuestro Maestro nos dio un evangelio que es un evangelio de sacrificio, de oración, de pureza. No se puede desligar. Un militar sí, puede ser militar, muy bueno, y sin embargo su vida moral ser mala. Lo mismo un profesor de universidad, lo mismo todo. El sacerdote no. La vida espiritual forma una unidad con su trabajo. La vida espiritual con la oración, con la labor por los hermanos. Si eso no se va a cumplir, sería mejor no ser sacerdote. Por supuesto que nadie debe dejar el sacerdocio, nadie. Una vez consagrado, uno debe perseverar en una promesa sagrada hasta el final. No hay nadie que esté tan mal que no pueda ser regenerado. Pero también hay que pensarlo. Si no me voy a regenerar, mejor me sería ponerme en orden, casarme, tomar una mujer y vivir en paz con Dios y con los hombres. Nadie debe dejar el sacerdocio. Pero hay que pensarlo. Si voy a vivir en pecado, más me valiera ponerme en orden. La consagración del sacerdote, como he dicho en Levítico capítulo 8, nos muestra qué importancia le da Dios al sacerdocio. De hecho, la consagración no es simplemente que le ponen las manos y ya estás consagrado. No. Hay toda una serie de pasos complejos, con muchas especificaciones. Esto no es palabra humana. Fue el Yahvé escondido, misterioso durante siglos, que le habló a Moisés, que le dijo, esto harás con los hijos de Aarón. Y Moisés tomó nota. No es palabra humana, es Dios mismo el que quiere que las cosas se hagan no así, sino exactamente así. Y el sacerdote cristiano, allí donde esté, en Canadá o en Chile, en Australia, leerá la palabra de Dios y dirá, pues si eso era el sacerdote aarónico, cuánto más un sacerdote muchísimo más grandioso, un sacerdocio más grandioso, que tiene misterios
muchísimo más impresionantes que todo lo que se nos describe en el Antiguo Testamento. Primer paso que mandó Dios. Lo primero que hace Moisés, después de todo, antes de todo, es lavar con agua a Aarón y a sus hijos. Es decir, la purificación. Lo primero de todo, tenemos que purificarnos. No hace falta explicarlo mucho más, esto. Lo que he dicho del pecado. O sea, si en nuestra vida hay pecado grave, huelga todo lo demás. O sea, no hay fundamento. No podrá ser un buen sacerdote. Podrá ser un sacerdote popular en su parroquia, pero no es el sacerdocio de Cristo. No es algo espiritual, es humano. Lavar con agua a Aarón y sus hijos, enteros y verdaderos. Cuando se dice lavar, como símbolo de que tenéis que estar totalmente limpios. ¿Qué hizo Jesús antes de instaurar el sacerdocio? Porque les dirá, haced esto. En uno de los pasos que hizo Jesús, porque hay varios momentos en que les concede varios misterios. Antes de la última cena, les lava los pies. ¿Y por qué no enteros, como en el momento de Aarón? Se lo dice Jesús a Pedro. No. El que está limpio del todo ya no necesita volver a lavarse. Esos 3 años habían sido una purificación continua. Esto de lavarles los pies era ya un símbolo. Lo que le interesaba era lavar el corazón, que es de donde salen las cosas malas. Entre ellas, la fornicación. Este retiro, si hay aquí algún sacerdote, como esa manzana que es dentro donde está un trocito podrido, aunque sea pequeño, este es el momento de lavarse, el primer paso. Todos debéis salir lavados, todos. Aquí digo, como Jesús en la última cena, todos estáis lavados, aunque no todos. O sea, la mayoría tranquilos, pero os podéis lavar más todavía. Jesús hasta quitó el último polvo que se les había pegado en los pies, símbolo del pecado venial. Segundo paso fue imponer a Aarón una túnica blanca y se la ciñó con la faja, lo vistió con el manto y le puso encima el efod, y se lo ciñó atándoselo con la cinta del mismo efod. Fijaos, una vez que estamos limpios, nos recubre con las virtudes. Una vez que hemos pedido perdón, no solamente quita el pecado, añade. Cada vestidura tiene un símbolo. La túnica blanca de lino, la pureza, la blancura del alma. La faja que ata, que ciñe la vida ascética, la pureza que constriñe, que nos ata. Ese es el símbolo del cíngulo también hoy día. Después el manto y el efod con sus colores, las virtudes ya, no solamente la pureza y la vida ascética, sino las virtudes. Fijaos que nosotros, cada vez que celebramos misa, nos volvemos a revestir. Símbolo de justamente esto. No con las mismas vestiduras, para dejar claro que nuestro sacerdocio no es el aarónico, sino el de la nueva alianza. Aunque el paralelismo entre las vestiduras del Antiguo Testamento y las del Nuevo está clarísimo. Túnica alba, la faja, el cíngulo, el manto y el efod, la casulla, que además es de colores, la casulla. El efod era de muchos colores, por las telas más ricas que se usaban en su confección. Hay más pequeños detalles en los que no voy a entrar. Es una delicia ir meditando, pues por ejemplo, el simbolismo del urín y turín, etcétera, etcétera. El tercer paso.
Una vez que estaban revestidos con las vestiduras sagradas, Moisés tomó un pequeño envase y derramó el óleo de la unción. Ungió también la morada, es decir, la tienda de la reunión, con todas las cosas que contenía, y a Aarón y sus hijos. Esto es muy interesante. Significa que pasamos a formar parte del templo. El sacerdote aarónico pasa a formar parte de esa tienda, lo mismo que el altar de los perfumes, que la menorá de las 7 recipientes de óleo encendidos, etcétera, etcétera. No somos nosotros el presbítero cristiano, no somos meros predicadores, para eso no haría falta ser sacerdote. No somos meros activistas en favor de los pobres, tampoco haría falta ser sacerdote, muchos laicos lo pueden hacer y hasta mejor. Es curioso que después de 2000 años, casi desde muy pronto, se nos llama sacerdotes. Es lo específico nuestro. Otras cosas lo pueden hacer los laicos. La única cosa que es específica, que nos define, que nos diferencia entre aquí y allí, es que todo presbítero es un sacerdote. El hombre de los ritos, el hombre que oficia ante Dios. Ya, pues a mí solo me gustan los pobres. Pues no seas sacerdote, porque vas a ser sacerdote si te ordenas. La palabra lo dice todo muy claro. La unción con ese óleo sagrado santificaba. Se derrama sobre la cabeza, lo primero de todo, porque es la parte más noble, la parte con la que pensamos, la que refleja la imagen de Dios. El simbolismo del aceite es precioso, el olivo, un árbol que crece en un lugar seco, a veces prácticamente desértico, como es el sur de España, que resiste mucho frío y mucho calor, que crece muy lentamente, es la imagen de la asceta. Y con muchísimo trabajo va produciendo ese pequeño fruto con muy poca agua, porque es una asceta del que sale esa maravilla hasta para la salud de los cuerpos, que es el aceite, símbolo del ascetismo, y por lo tanto con eso se nos santifica. Gracias al sacrificio de tantos, nosotros nos beneficiamos de tantas gracias que ellos han logrado para nosotros los sacerdotes, que valemos menos que esa gente que ha abrazado la cruz de un modo muchísimo mayor que nosotros y que recibirán su premio. Pero nos beneficiamos de esa santificación. Una vez que se derrama ese óleo, quedamos santificados en esta época. Por supuesto que no hacía la señal de la cruz, simplemente lo echaba sobre la cabeza en silencio, o quizás improvisando una oración, o quizás orando internamente, porque para ellos tenía muy claro: cuando se derrame este óleo quedarás ya consagrado. Seas una cosa, seas un lugar, se unge la tienda de la reunión, la morada, dice aquí, o sea una persona. Acto seguido tenían lugar 3 sacrificios en la investidura del sacerdote. Primero el del novillo para el sacrificio por el pecado, posteriormente el del carnero del holocausto y finalmente el del carnero del sacrificio de investidura. En todo esto hay un símbolo clarísimo. Fijaos que antes se ha lavado, pero ofrece un sacrificio por el pecado, una nueva insistencia en la purificación. Ya no solamente lavándonos, ofrece algo porque has sido perdonado. Después el holocausto, te vas a tener que entregar totalmente a Dios. Nadie puede ser sacerdote a tiempo parcial, nadie. Muy al principio en la historia de la Iglesia había que tomar, porque
se convertían ya adultos a el que fuera más apto en esa comunidad. Se predicaba en una ciudad y al final, pues, cuando ya veían que eso se había consolidado y tal, decían, ¿quién es el más adecuado aquí para que les parta el pan? Ah, pues mira, este hombre es el sinagogo, siempre les había explicado la palabra, siempre, pues óptimo, vamos a ordenarle presbítero. Pero estaba casado, como es lógico. Al principio era así, pero conforme pasaron más generaciones, muy pronto, el concilio de Elvira, estamos hablando del siglo IV, muy pronto dijeron, no, el que sea presbítero tiene que ser presbítero, no se puede dividir entre varias ocupaciones. Pero dieron un paso más allá, ni siquiera con una familia. En el siglo IV no es que empieza el celibato, es que aparece ya la primera constatación de que el celibato era lo normal entre el sacerdocio, sin que hubiera habido una autoridad que dijera a partir de ahora es obligatorio. No, primero vino el hecho, movido por el Espíritu Santo. Después vino ya la ley diciendo a partir de ahora tiene que ser así. La pureza, el sacrificio por el pecado, el holocausto en el que no se dejaba nada, y se añade una tercera, un carnero como sacrificio de la investidura. Lo otro podían hacerlo los otros, los laicos, digámoslo así. Podían ofrecer un sacrificio por el pecado, podían ofrecer más todavía un holocausto, aunque no se salvara nada de la carne. Al sacerdote hay que pedirle más, hay que pedirle algo específico, un carnero como sacrificio por la investidura. En esa época, un carnero, como los otros dos sacrificios, era un capital, era mucho. Esa gente no tenía muchos animales, se trabajaba mucho para poder matar un cordero y comérselo en determinadas ocasiones. Era un verdadero sacrificio. Cada sacerdote requiere los 3 sacrificios. Esto no es cualquier cosa. Esto es algo más sagrado que cuando alguien ofrece un sacrificio, el 3. ¿Sí? Después viene el cuarto paso. El tercero, que es el de la consagración, es el óleo y los 3 sacrificios. El cuarto paso es una cosa muy curiosa. Manda tomar un poco de la sangre del sacrificio y ungir con la sangre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. De nuevo el simbolismo para un cristiano está claro, para ellos probablemente también. Lo que voy a decir en el lenguaje simbólico que nos enseña la Biblia encaja perfectamente. La oreja, escuchad la palabra de Dios. La oreja derecha, escuchad bien a Dios. La mano izquierda no hace tan bien las cosas. Es un símbolo de que podemos escuchar mal, deficientemente, o escuchar bien y correctamente. El pulgar, en este caso para nosotros, tomar la Eucaristía. Ungimos las manos porque vamos a tomar la Eucaristía en nuestras manos. El pie, el apóstol, el que va a recorrer los caminos predicando. Este paso concreto, el cuarto, vemos aquí al predicador en la escucha, en el pie, la palabra de Dios en la escucha, la Eucaristía en la mano. Quinto paso. En el siguiente rito se saca del canastillo de los ácimos un pan ácimo, una torta de pan amasada con aceite y otra untada, y se pone en el altar para que se queme allí. Aquí
el simbolismo de la Eucaristía está claro. El pan. Después, porque esto es un poco un resumen, ya que hay muchas minucias en todo este capítulo que he dicho antes, todas las sobras del sacrificio se queman, todas. Ni carne, ni tortas de pan, nada puede quedar. El sacrificio debe ser perfecto y total. De nuevo aquí el mensaje está claro. El sacerdocio requiere una consagración plena y total. Sexto paso. Con el óleo y la sangre, Moisés roció a Aarón y sus vestiduras. Antes ya lo había hecho, pero de nuevo se hace. Antes ya le había derramado sobre la cabeza el óleo y le había ungido con la sangre. Ahora se le asperge. Es una insistencia en la sacralidad. Tiene que quedar muy claro ante toda la comunidad que estaba alrededor. Este hombre a partir de ahora es sagrado. Y por eso se hace un rito complejo, un rito en el que se reiteran algunos símbolos. El séptimo y último paso, y con el cual se lleva a su término de forma completa la investidura. Es una cosa que me parece preciosa. Dice así la Biblia: y no os apartaréis, Aarón y sus hijos, de la entrada de la tienda del encuentro, por espacio de 7 días, hasta que se cumplan los días de la investidura, porque 7 días durará la investidura. Lo que os decía antes en la otra charla, el sacerdote tiene que estar en el templo. Nosotros tenemos una tienda de la reunión, un lugar del encuentro de Dios con el hombre. Nosotros tenemos que estar. Si los demás no están, ellos no son sacerdotes con un sacerdocio ministerial. El sacerdote sí, aunque esté solo allí ante el sagrario. Nos tiene que costar el apartarnos. Queremos ir allí para despedirnos al acabar el día. Queremos ir allí enseguida en cuanto comienza el día. Al mediodía también vamos a decirle: hola, voy a comer. Puede rezar tranquilamente allí, la hora intermedia, y ya irse a comer a casa. Tenemos que estar en el templo. El sacerdote que no pisa el templo, ¿cómo está su interior? Yo recuerdo un sacerdote al que sustituí, al que le sucedí como párroco en una de las muchas iglesias en la que he estado. Los feligreses me decían: mire, padre, qué contentos estamos, porque el anterior párroco, que estuvo varios años, abría la iglesia para decir la misa, decía la misa, adiós. Hasta el día de Jueves Santo, cuando se puso, como está mandado en las rúbricas, el copón en el arca, en cuanto pasaron lo justo de desvestirse y que salió la gente, vino a los que estaban allí arrodillados, adorando, diciendo: bueno, venga, que tengo que cerrar. ¿Qué tenía que hacer un sacerdote el Jueves Santo? ¿Qué tenía que hacer? ¿Veis? Ver estos casos extremos es muy, muy bueno para nosotros, porque nos enseña de lo que tenemos que huir como del mismísimo fuego. Es un sermón. Nosotros no llegamos a tanto, pero matemos los microbios de ese poco que se nos puede haber pegado en el polvo del camino. ¿Qué tenía que hacer un sacerdote? Evidentemente, todo esto de los 7 pasos de la consagración, a ese sacerdote se la refanfinfla, le importaba un bledo. Él ya estaba en otras cosas. Además,
Ese sacerdote después sufrió muchísimo. Es curioso eso. Cuando un sacerdote ya se ha secado, ¿qué es lo que pasa con un árbol seco? Antes o después acaba partiéndose, por los vientos, por lo que sea, por la carcoma interna, acabó, como es lógico, partiéndose. No dejó el sacerdocio, pero vivió como un árbol verdaderamente muerto en una historia que tuvo muchos capítulos de enfrentamiento con el obispo, con el vicario general, con el marcharse de la diócesis quién sabe dónde un año, después volvió, un desastre. Volvió porque tenía allí al menos un pequeño sueldo y fuera no. ¿Es eso el sacerdocio? ¿Es eso a lo que queremos llegar? Pues no demos pequeños pasos en esa dirección, ni uno. Porque los enemigos del alma están siempre, ojo avizor. Hay que estar pendientes, atentos, protegiéndolos. El que esté sano y bien, pues que tenga cuidado. Nadie está exento de los peligros del alma. Fijaos qué bonito estos 7 pasos. Esto que se hacía de un modo material en la época de Moisés, qué maravilla ser consagrados por Moisés, ser consagrados bajo los ritos directamente dichos por Dios, casi nada. Esto se ha hecho con todos vosotros de un modo espiritual. No se ha hecho en su materialidad. Ni Dios quiere que se haga en su materialidad, porque esto ya, la materialidad del Antiguo Testamento ya pasó. Ahora lo que tenemos que ir es a la enseñanza. Pero en su esencia, en su médula, sí que se ha hecho sobre todos vosotros. Alguno no tenía la túnica limpia, alguno no quemó todo en holocausto, se reservó una parte. Alguno se consagró lo mínimo, hay una reiteración en algunos pasos. Alguno se marchó de la tienda de la reunión en cuanto pudo, ni se preparó antes ni después. Sí. Pero el buen sacerdote, todos vosotros, en mayor o en menor medida, pasáis por esto. El Espíritu Santo os lleva a esto. Y entonces, vivido así, en su realidad bíblica, el sacerdocio cristiano es una delicia, es una vida en paz, es una vida, como decía ese famoso salmo cuando se acercaban al altar, Deus qui letificat juventutem meam, el Dios que alegra mi juventud. Aunque fuera un anciano el que se acercaba al altar, pero el sacerdote tenía una juventud del alma. Es una cosa formidable. Y tenéis la suerte de ser sacerdotes. Los otros, el resto del pueblo de Dios, puede admirarse de que Dios haya dado un don tan grande al mundo. Vosotros lo tenéis. Vosotros podéis hacer renacer todo. Los buenos sacerdotes pueden todavía soplar más para que el fuego se haga más grande. Sois ya sacerdotes, podéis de nuevo limpiar vuestras túnicas, podéis de nuevo pedir a Dios que con la sangre de Cristo os haga escuchar la palabra de Dios, seáis conscientes de lo que es tocar el cuerpo de Cristo, seáis conscientes de lo que es el pie que va a anunciar a las familias, a las casas de los enfermos, la buena nueva. Podéis hacer sacrificios, recordad los 3 sacrificios, podéis de nuevo consagraros con una nueva aspersión, cada día podéis vivir la aspersión del óleo de la santidad y de la sangre del sacrificio de Cristo. Podéis estar en el templo. Ahí me acuerdo una señora de mi segunda parroquia que me decía todos los días, cuando me voy a la cama, cierro los ojos, su marido está al lado, y me imagino que estoy dentro de la parroquia adorando el Santísimo Sacramento. Esta buena señora estaba rezando allí mucho tiempo, cada día, pero se le hacía poco. Quería estar ante el Santísimo Sacramento incluso
cada día al acostarse y dormirse. Así se dormía todos los días. Fijaos qué alma tan sacerdotal. ¿Con el sacerdocio común de los fieles? Sí, pero a veces un laico puede ser más sacerdote con su sacerdocio común de los fieles, puede tener un alma sacerdotal más profunda que alguien que ha recibido el sacramento del orden y que tiene un alma mundana y que lo hace todo por obligación y sin gusto. Por eso, estos pasos y todo lo que se habla del sacerdocio, sí que los laicos lo pueden aprovechar, porque hay laicos con alma sacerdotal. Hay laicos que viven su sacerdocio común de los fieles, su estar ante el Santísimo Sacramento, su presencia de Dios, los sacrificios que ofrecen a Dios de todo tipo, más profundamente que el que debería ser su pastor, el que debería ser su maestro, el que debería estar mucho más santificado. Pero es impermeable, es impermeable. Por eso, y con esto acabo, el respeto tan grande que tenemos que tener a los laicos, porque a veces son mejores que nosotros. El respeto tan profundo. El sacerdote no puede tratar a los laicos: mira, aquí esta segunda categoría, tú no sabes nada, bueno, ya te enseñaré. No, a lo mejor es él el que sabe más, y a lo mejor él es más santo, y a lo mejor es un alma que vive más profundamente su sacerdocio que tú el tuyo. Siempre hay que tratar a todos los laicos con un trato exquisito, a todos, con un gran respeto. Nunca creernos los maestros. Si eres maestro ya lo serás y serás reconocido como tal, pero no los trates como si fueras su maestro, porque a lo mejor no es el caso. A lo mejor no es el caso. Si tú eres un maestro de Israel, tranquilo, tu luz ya resplandecerá y lo entenderán todos. Siempre, siempre debemos tratar a cualquier laico también como trataríamos a un cardenal que viniera de visita a nuestra parroquia. El día que logréis eso, tranquilos, perfecto. Son distintas funciones, pero Dios sabe el que vale más, solo Dios. Nada más. Aquí ya tenemos otro tema para meditar, y que hoy, primer día de este tiempo de gracia, que vais a recibir gracias en vuestra alma si vivís bien el retiro, podéis ya volveros a consagrar, volver a que el fuego espiritual vuelva a pasar por vosotros a través de estos pasos. Que todos los sacerdotes que ha habido santos en la historia intercedan por nosotros para que vivamos bien este retiro.